Tras meses de confinamientos, cuarentenas, pandemias, toques de queda y salas de cine cerradas, llega el 2021 y, una vez más, como cada año, recuperamos las tradiciones del canal y entre ellas, quizás, la más esperada por todos vosotros, mi top con las mejores películas del ya finalizado 2020. ¡Saludos, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez, y esto son las críticas sosegadas. Hola, amigues de habla hispana. Feliz semana cinéfila para todos. Cada enero hay que echar la vista atrás, cada enero toca hacer retrospectiva, y sin duda el 2020 ha sido un año muy especial y un año que sin ninguna duda queremos que acabe pronto, aunque está muy poco claro si el 2021 va a ser mejor, probablemente no lo sea. Pero pese a todo quiero romper una lanza, porque creo que 2020 ha dejado muy buenas películas. Evidentemente ha habido muchos menos estrenos por las salas de cine cerradas, pero gracias a las plataformas de streaming hemos podido disfrutar de títulos muy jugosos. También tendréis pronto en público, en abierto, en mi perfil de Letterboxd, un listado con todos mis estrenos del 2020, donde podréis buscar aquella película que esperabais encontrar aquí y no va a estar. Antes de empezar, quiero aclarar una serie de cosas. Evidentemente, en este listado he incluido películas que han recibido algún tipo de estreno comercial durante el año 2020 en España. Y por supuesto estoy hablando de películas que han visto estrenos comerciales tanto en salas de cine como por supuesto en plataformas de streaming, véase Movistar Plus, véase Filmin, véase Netflix, véase HBO, véase Disney Plus. Pero antes de empezar, quiero dedicar un minuto a un puñado de menciones especiales. Menciones especiales que no son sino aquellas películas que no se han estrenado en España y que posiblemente no se estrenarán nunca, pero creo que bien merece la pena echarles un vistazo y que creo que todos vosotros debéis hacer por recuperar cuando sea posible. Empezando con las menciones especiales tenemos la película francesa Vif Argent, Burning Ghost, de Stéphane Batut. Una película que es un romance muy estilizado, muy elegante, una película que me recuerda a Breve Encuentro en varios instantes, y una película que no deja de ser un romance entre fantasmas, un romance entre distintos estadios corporales, entre los vivos y los muertos. A mí me conmovió y por supuesto la recomiendo. Como bien sabréis los que seguís mi canal, no acostumbro a ver series de televisión, pero sin embargo este año he visto series muy interesantes. Tengo a medias 30 monedas, he empezado hace poco Antidisturbios, pero solamente recalcaré una serie este año, una serie que he podido ver entera y que realmente me fascinó, que es la serie We Are Who We Are, la miniserie de Luca Guadagnino. Una serie de 8 episodios que me impactó por completo y que es verdad que dista de ser perfecta y le puedes achacar muchos defectos, pero creo que es una serie realmente espectacular en la realización. Creo que el amigo Guadagnino hace cosas muy interesantes con la cámara y tenemos un casting espectacular donde brillan con luz propia tanto Jack Dylan Grazer como ese gran descubrimiento de la serie que es Jordan Christine Siamon. A continuación quiero hablaros de la película india-americana The Assistant de Kitty Green, una película realmente muy pequeña, muy modesta en sus medios técnicos, pero espectacular en su impacto. Simplemente nos cuenta un día de trabajo en la vida de una chica joven y nos retrata de una manera perfecta la hostilidad y la violencia humana y social que se produce en los ambientes de trabajo. Me gusta bastante cómo está filmada, cómo encuadra los espacios, creo que Julia Garner hace un trabajo excelente, creo que la película en apenas hora y media hace un diagnóstico realmente desgarrador sobre esa violencia diaria que se da a aquellas personas de trabajos humildes en grandes empresas y grandes corporaciones. Continuamos con una de las películas más aplaudidas por la crítica a nivel internacional en este 2020, como es la película estadounidense First Cow de Kelly Reichardt. Es la enésima deconstrucción del western por parte de Reichardt, lo quita de arquetipos, lo quita de los rasgos estilísticos habituales, deja en todo momento encuadres preciosos, una película con grandes interpretaciones, con personajes con los que empatizamos por completo y una historia muy sencilla pero extremadamente humana, que yo creo que hace un mosaico perfecto de la sociedad americana y de aquello que estaba por venir dentro de aquellos confines geográficos. Continuamos con la película japonesa Voices in the Wind de Nobuhiro Suwa, una película que trata este duelo a las víctimas del maremoto de Japón del año 2011 y que presenta grandes decisiones de puesta en escena, como es detenerse en aquellos momentos tan mundanos como fundamentales, como es una conversación entre dos personas, como es el sentirse unido a una comunidad, a una familia. Y es una película evidentemente triste, de desgarro, pero que no es sórdida ni morbosa, simplemente es una película afectada. Y concluimos las menciones especiales con la película china Dwelling in the Fuchun Mountains de Gu Xiaogang, un nuevo mosaico de esta China pobre, de este urbanismo de la China industrial, pero que en este caso no es depresivo ni sórdido, sino vitalista y digamos que alegre y motivacional. Y es realmente impresionante la exhibición que hace Xiaogang detrás de la cámara. Es una película de planos larguísimos, de tomas eternas, de panorámicas que recorren ríos. Visualmente es alucinante y creo que es una película que me encantaría volver a ver en algún momento cercano. Una vez concluidas las menciones especiales, llega el momento de introducirnos en el top propiamente dicho. Vamos allá. En el puesto 27 encontramos la película Waves, dirigida por Trey Edward Shults, traducida en España como Un momento en el tiempo. Una película que tiene un guión, por así decirlo, gastado. Una película con ese histrionismo propio de los millennials y de la generación Z, pero creo que es una película perfecta para capturar el espíritu de las nuevas generaciones. Y es una película
película que demuestra que tenemos a un gran realizador detrás de las cámaras. Película en dos partes que cambia de protagonismo del hermano a la hermana y que va cambiando de relación de aspecto, de aspect ratio, y es una película con un gran uso de la banda sonora, con melodías pop, con canciones de Kanye West y con una fotografía saturadísima, preciosa, una película llena de grandes planos y de secuencias muy poderosas y que demuestra que si en el futuro a Trey Edward Shults alguien le da un buen guión, hará un peliculón. Just fucking come at me, I swear to God. You drunk? Yeah, I'm fucking drunk. What you gonna fuck with me? Stop it! Stop it! Stop it! Get the fuck off me, nigga! En el puesto número 6 encontramos la película de HBO Bad Education, dirigida por Cory Finley. Una película que te revuelve las tripas, una película que te indigna, una película que te revuelve, una película que toca un tema realmente apasionante. Se ha hablado mucho del personaje de Hugh Jackman, pero yo me quedo por supuesto con Allison Janney. Ya hablé de esta película en el canal, no me extenderé mucho más, pero sí que creo que es un trabajo realmente entretenido y muy disfrutable. En el puesto número 25 encontramos un auténtico perro verde, una de las películas españolas más extrañas de los últimos años. Hablamos de Zumiriki, de Óscar Alegría, un documental realmente sui generis, un cuaderno de bitácora fílmico, un náufrago recluido en una isla elegida, en una isla pequeña del País Vasco, una isla entre dos ríos, una isla que guarda su pasado, una isla que guarda su infancia, una película artesanal. Aplaudo su desbordante imaginación, aplaudo su personalidad y fue para mí un auténtico placer descubrir una perla tan pequeña y tan irrepetible. En el número 24 tenemos la que era mi película más esperada del año 2020, película que está disponible en Netflix. Hablamos de Mank, de David Fincher, y una película que es todo un homenaje al cine clásico, un homenaje en tema y en forma. Es una película sobre los guionistas del Hollywood de los años 30 y 40, y una película en un prístino blanco y negro, y con este sonido propio del cine clásico. Fincher demuestra que es el realizador más limpio tras la cámara, y es una película que sirve, por supuesto, de vehículo de lucimiento para Gary Oldman, pero yo me quedo mucho más con Lily Collins y por supuesto con Amanda Seyfried. Es innegable que es una película que podría haber sido muchísimo más, palidez en comparación con la gran creatividad en la puesta en escena de Ciudadano Kane, del clásico Orson Welles, pero sigue siendo una película que, dejando de lado la decepción, es realmente jugosa y bien merece uno o dos visionados. En el número 23 tenemos la aplaudidísima por la crítica Ondina, del alemán Christian Petzold, una película que es al mismo tiempo un romance muy clásico en su espíritu y una revisitación y una reconstrucción del mito de la Ondina desde un lenguaje muy contenido, desde un lenguaje muy realista. Es cine fantástico atado en un urbanismo berlinés, y es una película que no acaba de embelesarnos y entusiasmarnos en lo que viene siendo su trama y la conexión emocional con su pareja protagonista, pero sí que creo que es una película en la cual Petzold se luce planificando, en la cual hace un uso muy interesante de la relación entre Ondina y las maquetas, y es una película en la que se ve eternamente que ella no puede escapar de ese mundo acuático y de ese océano que la magnetiza. Bien merece la pena descubrirla, sobre todo también por su gran banda sonora de piezas de piano tocadas por Vikingur Olafsson. En el número 22 tenemos uno de los primeros platos fuertes de la plataforma de suscripción Apple TV. Hablamos del documental Fireball, Visitors from Darker Worlds, dirigido por Clive Oppenheimer y por el queridísimo Werner Herzog. Creo que a nivel visual es súper potente y es una película que logra cosas muy complicadas, logra coger un tema de estudio muy científico y lograr que empaticemos y nos impliquemos emocionalmente con él. Es una película realmente sobre meteoros y sobre rocas y sobre planetas y el cosmos. Mira a lo más grande y mira a lo más trascendental y a lo universal para desde allí ir a lo humano y desde allí ir a aquellos retratos de aquellas personalidades pintorescas que luchan por dar salida a estas grandes cuestiones sobre nuestro origen mirando a las estrellas. Did these members of the Brotherhood of the Stone have a far-off future in mind? What are they thinking? En el número 21 tenemos el ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín del año 2019. Hablamos de la película Sinónimos, del director israelí Nadav Lapid, una película súper volcánica en sus formas, este individuo que se alfabetiza, este individuo que se hace a un nuevo país, este individuo que adquiere el lenguaje y adquiere la identidad, es un trozo de carne despojado de atributos que debe poco a poco ganar un estatus, debe ganar una profesión, debe ganar un lenguaje y debe adaptarse a Francia, pues no Manuel viene de Israel. Una película quizás extraña, una película con momentos un poquito chirriantes, pero una película súper potente en su puesta en escena.
En el número 20 tenemos una de las películas que más me han tocado a nivel emocional de este 2020. Hablamos de Vida Oculta, la última película del grandísimo Terrence Malick. Creo que tiene instancias de trazo grueso, tiene personajes realmente esquemáticos y es una película que quizás se habría visto beneficiada de un recorte en su metraje. Pero personalmente me veo absolutamente embriagado por sus inmensas virtudes. Creo que es una película de enorme banda sonora, una película de gran puesta en escena, estos espectaculares paisajes, el uso constante de Malick del gran angular y de las tomas de seguimiento, esta película de compromiso con tus propios ideales, esta película de lucha solitaria, esta película de reclusión en uno mismo, una película realmente monacal, una película filosófica, una película que invita a la meditación. Personalmente me entusiasma bastante y no debéis perderosla. I paint their comfortable Christ with a halo over his head. En el puesto número 19 tenemos la mejor película de animación de este 2020, la irlandesa Wolf Walkers, de Tom Moore y Ross Stewart, excelentemente animada que bien merecería ya de una vez ese Oscar a mejor película animada. Un argumento que incurre en una serie de estereotipos, de clichés, de lugares comunes, una película bastante predecible, es una película súper espectacular a nivel de banda sonora, trágica, triste, desgarradora, muy potente en sus secuencias de acción y sobre todo muy creativa. Es una película con grandísimos fondos planos, una película con pantallas partidas, una película que juega con la relación de aspecto y una película realmente espectacular en la puesta en escena y espectacular en esta animación tradicional en dos dimensiones. En el número 18 encontramos una de aquellas películas que pude ver en la edición del 2019 del Festival de Cannes. Hablamos de Zombie Child, de Bertrand Bonello. Una película que trata este tema tan manido de los zombies para hacer algo nunca visto antes. Una película de zombies diferente a cualquier otra. Una película de zombies que viaja a su origen, que viaja a Haití, que viaja a esta cultura tribal, a esta cultura ritual, que salta paralelamente entre el pasado y el presente. Una película extremadamente libre, que no sigue modas, que no sigue tendencias. Muy interesante en su planificación, en sus sensaciones, en su atmósfera onírica extraña, realmente fascinante. Fanny, viens. Ça me saoule. Chiant, c'est un peu le boulot, ça. Mon amour. En el puesto número 17 tenemos la sensación indie de la temporada, la película Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, de Lisa Hitman, una película con muchísimas virtudes, una película muy bien dirigida, que se cierran sus personajes, que tenemos planos muy cerrados, estas muchachas jóvenes que se encuentran en el núcleo de la historia lo hacen francamente bien, es una película desgarrada, una película sórdida, una película desangelada, una película que logra que nos sintamos como ellas. Creo que tiene algunos personajes un poco caricaturescos y algunas secuencias un tanto burdas, un tanto de trazo gordo, pero tiene un interrogatorio espectacular y tiene momentos realmente muy potentes y es una película que demuestra que Lisa Hitman es una gran realizadora que seguramente nos traerá cosas muy interesantes en el futuro. Okay. I just want to review some information. En el número 16 tenemos sin ninguna duda la película que es la mayor rayada mental del año. Hablamos de la película Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman. Creo que es verdad que es una película irritante, bastante pedante en muchos aspectos, es indescifrable, es críptica, me gusta mucho su fotografía, me gusta mucho la sensibilidad que tiene, es una película quizás depresiva en el mal sentido, pero es una película que me parece realmente muy ambiciosa, es una representación fílmica de un cerebro humano, es una película que intenta filmar en una película cómo piensa el subconsciente, cómo piensa la cabeza, cómo se mezclan los recuerdos y los deseos, y el mucho juego que da en definitiva hacen que bien merezca un alto puesto en esta lista. En el puesto número 15 tenemos una película de solo media hora. Hablamos de La voz humana, de Pedro Almodóvar. El primer trabajo del manchego después de Dolor y Gloria y el primero en lengua inglesa, y en el que ha podido contar con el grandísimo talento que es Tilda Swinton. Es una película sin ninguna duda manierista, artificiosa, que abraza por completo su condición de monólogo teatral, su condición de ficción, de artificio, no lo esconde y para mi gusto brilla en su realización. Es una película ambientada en un apartamento que no deja de ser un decorado dentro de un gran estudio. Es alucinante cómo planifica Almodóvar el espacio, cómo fragmenta el espacio, cómo filma las estancias, la música es espectacular, alucinante dirección artística por supuesto, te asombra por su puesta en escena pero no te implica demasiado por su argumento o por las emociones que pone sobre el tablero, pero creo que demuestra una vez más que Almodóvar es por supuesto un grandísimo director que está en un muy buen momento de forma. En el puesto número 14 tenemos sin ninguna duda uno de los casos más peculiares del audiovisual español de este año. Hablamos de la película My Mexican Pretzel, de Nuria Jiménez Dorán, una película que nadie habría visto, una película que por supuesto nunca habría llegado a cines, pero gracias a su gran
grandísima recepción en el festival Da, mucha gente la pudo ver allí, la recomendó muchísimo, tuvo un grandísimo fenómeno boca a boca, y gracias a esto se ha estrenado recientemente en salas de cine y está yendo gente a verla. Una película de imágenes de archivo enteramente muda, es la celebración de la farsa, es una película que es fascinante porque no sabemos hasta qué punto estamos viendo algo verídico o falso. Es una película que tiene una permanente presencia de subtítulos, de intertítulos, que son fundamentales para la relación con la historia. Es muy interesante cómo se relaciona el texto con la imagen, cómo ambos tienen discursos paralelos que casan perfectamente juntos. Es un auténtico experimento, un auténtico puzzle. Sí que es verdad que es una película que no va más allá de su dispositivo, y es un experimento único en su especie que bien merece ser visitado. En el número 13 encontramos quizás la película más experimental de todo este listado. Hablamos de la película No creas que voy a gritar, de Frank Bobois. Yo considero que una película que se exhibe en Cineteca Madrid es un estreno comercial, porque durante varias semanas se exhibe en un cine que cobra las entradas. Es una película también de imágenes de archivo, es un montaje de un auténtico demente, de un cinéfago empedernido. Es la historia de un hombre deprimido, de un hombre solitario, de un hombre encerrado en su casa. Se refugia en el cine, es un poco como yo en ese sentido. Yo soy así, tengo algún amigo que es así. Somos personas que nos refugiamos en el cine, damos respuesta a todos nuestros anhelos y nuestros deseos a través del cine. Es un montaje entero de imágenes de archivo, de 600 películas distintas vistas durante varios meses y una voz en off del propio Frank Bobois, que es una película quizás demasiado afectada, también quizás demasiado pedante, pero considero que muy interesante, y personalmente no pude evitar conectar muchísimo con el drama del director. En el número 12 encontramos una de esas películas que habría competido en la edición de Cannes de este año si se hubiera llegado a realizar. Hablamos de la película francesa Verano del 85 de François Ozon, una película muy jugosa a nivel plástico, que no se queda tan solo en este homenaje retromoderno, que no se limita simplemente a ser un ejercicio de nostalgia, sino que es una propuesta muy curiosa sobre esta obsesión y sobre este deseo sexual y este deseo corporal más allá de la vida. Una película que también plantea reflexiones de hasta qué punto lo que vemos son realmente recuerdos, son realmente flashbacks o son falsificaciones del orador, del protagonista, que no en vano es el narrador del relato. Tiene algún instante titubeante, una secuencia intermedia que no me convenció del todo, pero creo que tiene unas últimas instancias de perversa obsesión y de perverso goce hacia el cuerpo que son realmente muy interesantes de analizar. Je dois être dingue. Il y a longtemps que j'aurais dû le savoir. Quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on est dingue. En el número 11 encontramos una película que no llega a los 10 minutos de duración. Hablamos de The Fall, de Jonathan Glazer, mínima en argumento, una película que no explica nada, pero que con unos pocos retazos logramos interesarnos muchísimos por este universo, por esta diégesis, excelentemente filmado, con una grandísima fotografía, con un espectacular manejo de la tensión, y que es una demostración, una vez más, del inmenso talento de Glazer y de cómo en ocasiones tendremos grandísimas obras fílmicas en formato corto. Llegamos por fin a las 10 mejores películas del año, llegamos al top 10 y empezamos con la película guatemalteca Nuestras Madres, de César Díaz, demoledora, desgarradora, una película que es un ejercicio necesario de memoria histórica, es una película de duelo por aquellos perdidos y es una película de absoluto respeto y de homenaje y de recordatorio de las múltiples víctimas del genocidio guatemalteco, y una película que ofrece también secuencias muy interesantes de trabajo con los huesos y que ofrece múltiples reflexiones alrededor del hueso como objeto con varias funciones, como objeto físico, como memento, como recordatorio de vidas pasadas. Una película realmente muy pequeña y extremadamente sabia. En el número 9 encontramos otra película guatemalteca. Hablamos de Temblores, de Jairo Bustamante, extremadamente potente, una película sobre el fundamentalismo religioso, una película sobre la falta de libertades, se destruían familias y se destruía por completo la vida de un buen hombre simplemente por su orientación sexual, una película muy potente a nivel formal, gran manejo de la tensión y un gran manejo de la visceralidad y un gran manejo del desgarro emocional de este hombre y de su pérdida en este viaje, y una película que nos demuestra que tenemos aquí a un grandísimo director al que seguir de cerca en el futuro. Pero ningún ser humano conoce realmente cuál es el amor de Dios. En el número 8 encontramos la película islandesa Un blanco día, de Hlynur Pálmason. Me parece una película realmente extraña, una película ambigua, un tratado muy interesante de cómo aflora la violencia descarnada en ambientes de absoluta cotidianidad. Tenemos un lugar tranquilo pero enrarecido, con una atmósfera de tensión desde el principio y un personaje, este grandísimo personaje, Ingimundur, quizás el personaje del año. Tenemos momentos rupturistas con estas perturbadoras secuencias de la televisión, momentos muy potentes a nivel formal, una película muy bien dirigida y una película sin ninguna duda misteriosa y extremadamente fresca. En
el puesto número 7 encontramos una de las películas más polémicas del año 2020 y una de las películas que más ha dividido a la crítica. Hablamos de la georgiana Beginning, de Deaculum Vegasvili, una película que por supuesto es tremendamente incómoda, es una película difícil, es una película que raramente puedo yo recomendar a nadie. Nos sitúa en un ambiente de fundamentalismo religioso, de infiernos simbólicos, de infiernos espirituales y de infiernos en vida, pues no en vano arden los templos y tenemos una mujer reprimida por completo por su entorno masculino, una mujer violentada en su más pura esencia. Es una película realmente apabullante, espectacular en su dispositivo, excelente en su realización, una película con una grandísima composición de imágenes, una película de encuadres fijos, encuadres llenos de claroscuros, porque tenemos por un lado la belleza del paisaje y por otro lado la aberración y la abyección y el horror absoluto de la violencia en una misma imagen. Sí, es cierto, es una película encerrada en su propio dispositivo, cuya utilización de la violencia en contra de la mujer puede ser quizás cuestionable y discutible. Y sin ninguna duda hablamos de un nuevo exponente del cine de la crueldad. No había visto hasta el momento películas con el estilo de Deaculum Vegasvili, sin ninguna duda tenemos una grandísima realizadora en potencia a la que seguir muy de cerca y simplemente por lo que apunta para el futuro creo que es una película que merece muchísimo la pena. En el puesto número 6 llega una de mis trampitas, pues tenemos una película de la que ya hablé largo y tendido en el pasado, tanto en un vídeo de su director como en mi top del año pasado en menciones especiales, porque pensé que no se estrenaría nunca. Pero hablamos en este caso de Dragged Across Concrete, de S. Craig Saller. Sí amigos, la considero porque es un estreno comercial del año 2020. Se ha estrenado en Filmin durante este 2020. No voy a repetirme, he hablado mucho de ella. Creo que tenemos a un grandísimo director en S. Craig Saller, un hombre que hace Grindhouse de autor. Son películas muy impactantes, muy disfrutables, únicas en su estilo. Ya lleva 3 películas muy logradas, el bueno de Saller, y espero que nos dé muchas más. Where's mine? Spilled. You didn't think to go back and get me another? Accelerated the event. There was little time and less inclination. En el número 5 tenemos otra película de la Atlántida que se estrenó posteriormente en Filmin. Hablamos de Adoration, la película belga de Fabrice Duwels. Una fábula infantil tan romántica como perversa. Es una película de grandísimo estilo, de excelente puesta en escena, tenemos estos 16 milímetros, esta realización muy pegada a los personajes, esta cámara muy cerrada, todo este toque de realismo mágico, todo este toque místico, todo este toque misterioso, también un poquito inquietante con esta violencia y con esta perversión y con esta demencia infantil. Una película que logra brillar en todo aquello que se propone y sin ninguna duda una fábula perversa al estilo quizás del Laberinto del Fauno y Guillermo del Toro, única en su especie que por supuesto recomiendo. En el puesto número 4 de mi top tengo una película del año 2013, sí amigos, es lo que toca. Hablamos por supuesto, como no, de Under the Skin, del mítico Jonathan Glazer. Es una película que ya es una obra de culto, ¿qué voy a decir ya a estas alturas de ella? Una película que se ha convertido en un objeto de pleitesía cinéfila y por fin se ha estrenado, por fin, gracias a Avalon, se estrenó en cines españoles durante este verano, justo al acabar la primera ola. Es una película que es excelente en su estética, una película realmente peculiar, una película con una voz única, una película que nos da posiblemente la mejor banda sonora de lo que llevamos de siglo, con esta excelente banda sonora de Mika Levi, tenemos a una gran Scarlett Johansson, tenemos secuencias muy poderosas, una película inquietante, una película que combina lenguajes muy interesantes porque tenemos por un lado registros del documental, con estos personajes escoceses a los que grababan con cámara oculta, que no sabían que formaban parte de una película muy extraña de ciencia ficción. Es todo un clásico ya del siglo XXI, que por supuesto todos aquellos que no habéis visto, no sé qué estáis esperando. En el número 3 tenemos una película absolutamente monumental, la gran película española de este año. Hablamos por supuesto del Año del Descubrimiento, de Luis López Carrasco. Un documental catedralicio, una auténtica obra del Escorial de la realización fílmica, que recoge los últimos 20 años de deriva española hacia el neoliberalismo. Retrata todo esto a partir de este suceso trágico que fue el cierre de tantas industrias en Cartagena en el año 92, el grandísimo año 92, el año de la Expo, el año de los Juegos Olímpicos. En Cartagena empezaron a cerrarse empresas y no fue hasta que se desataron los conflictos civiles que los medios pusieron el foco en este lugar. Es realmente apasionante cómo simplemente a través de entrevistas y a través de 4 horas de personas en un bar y hablando y de pequeños recursos de archivo y de esta pantalla partida, es impresionante cómo se logra hacer un gran mosaico, un mosaico muy completo de esta España nuestra y de la esencia de la España del hoy, de aquella España que abandonó el franquismo pero que ha caído en un tramado empresarial en el cual el individuo joven y el individuo humilde está más puteado quizás que nunca. Solamente nos quedan 2 y llegamos a la medalla de plata, llegamos a la segunda mejor película del año 2020, que es
Quizás la grandísima película ya a la hora de confirmación de sus directores. Hablamos por supuesto de Diamantes en Bruto, de Josh y Benny Safdie. Esta música torrante, esta música electrónica, grandísima banda sonora de Daniel Lopatin. Tenemos quizás la mejor interpretación de la carrera de Adam Sandler, realmente está soberbio. Y tenemos unos directores que están en un estado de gracia extraordinario en lo que se refiere a puesta en escena. Son películas de la angustia, de la tensión, de la caldera, son películas de la crispación, son películas de la escalada de tensión absoluta, de antihéroes. Tenemos a este individuo que no hace más que estafar y que hacer apuestas y que endeudarse. Es una película que al mismo tiempo nos revuelve, pero que no podemos sino sentir rabia hacia todo este conjunto de chapuzas, pero al mismo tiempo nos implica. Es una película embriagadora, es una película enérgica, una película que va continuamente hacia adelante, perpetuamente hacia adelante, una película que crece y crece y crece. Hablamos de una película excelentemente dirigida, una película muy muy rica en el plano cinematográfico. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, ha llegado el momento de acabar, ha llegado el momento de hablar de la que es la gran película, la grandísima película, la enorme película del 2020. Esa película que me fascina, esa película que me vuelve loco, esa película que me recuerda por qué amo el cine, esa película de la que ya os hablé entusiasmado en el Festival de Sevilla el año pasado, en aquel vídeo que nadie visteis. Hablamos de la grandísima, de la enorme, de la magistral, de la extraordinaria, de la sublime Martin Eden. Hablamos de Martin Eden, de Pietro Marcello. Una película que es literatura, una película que por supuesto es Jack London, una película que es poesía, una película que es palabra, una película que es sociedad, una película que es política, el viaje de un hombre por hacer realidad sus sueños. Luca Marinelli está espectacular, la película está excelentemente dirigida, es una película con una deliciosa música de Marco Messina, es una adaptación muy libre de la novela de Jack London, que cambia de década, que cambia de país, pero que nunca sabemos en qué época estamos, porque de repente tenemos una sala de cine, de repente tenemos coches. Es una película que usa continuamente imágenes de archivo y son únicas para representar el estado emocional de los personajes. Una película monumental, una película maravillosa, que fue absolutamente denostada en los premios del cine europeo, en los premios David de Donatello, una película que se tuvo que conformar con la Copa Volpi al mejor actor, mientras la buena Lucrecia Martel y compañía del jurado le daban el León de Oro al Joker, que perdonadme que jajaja me de risa, qué tipo de insensatez absurda es esa, y lo único que pretendo ahora mismo con este vídeo es que todos vayáis corriendo a verla. La città era un mare e i suoi abitanti erano pesci che fluttuavano tra le onde, le temevano. Pues esto ha sido todo, amigos. Aquí tenéis las 27 mejores películas del año 2020 junto con algunas menciones especiales. Ha sido un gran año de cine y esperemos que el 2021 sea mucho mejor y recuperemos la normalidad de estrenos en salas. Nunca podré agradeceros lo suficiente que me estéis permitiendo hacer todo esto. La verdad es que me encanta estar haciendo esta aventura y os insto, por supuesto, a que me sigáis acompañando. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloides en remojo en estorjuez.com. Si te gusta este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos, aporta tu opinión en la caja de comentarios y activa la campanita para que te avise de los siguientes vídeos. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te gustarán. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.